días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos creen que el Señor es la roca eterna? Qué buen momento de adoración hemos tenido en esta mañana y sin dudas hemos sentido la presencia del Señor. Y es nuevamente un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Ya hace casi un año, poco más de un año, que tuve el privilegio de tener la primera vez de predicar formalmente. Y ese día, dentro de los objetivos de la exposición per se que yo planteaba, haciendo referencia a una comparación con mi padre predicando, comentaba que tenía dos objetivos particulares. Uno, de que la introducción no fuera tan extendida y que ya casi cuando el público entendiera que estábamos al final era que empezábamos el mensaje. Y la segunda era que yo tratara de no alejarme tanto del tema central. Y yo creo que esos dos objetivos se cumplieron en esa primera exposición, pero descuidé otro objetivo que es el que quiero trabajar como exposición per se fuera de la edificación o administración que tiene el Señor para nosotros, y es que en esa ocasión creo que rompí el récord para una primera prédica y tomé casi 1 hora y 15 minutos predicando, y tuve al ministerio de oración casi 30 minutos esperando para entrar porque pensaba que se habían acabado. Pero yo creo que Willy me rompió el récord la semana pasada y por lo menos a mí no me tocaron la musiquita como en los premios. pero qué buen tiempo tuvimos la semana pasada. ¿Quiénes fueron edificados la semana pasada por la palabra del Señor? Amén. Amén. Entonces definitivamente hoy añadiendo tu nuevo objetivo, espero no extenderme tanto y que la palabra de Dios pueda ser puntual en esta mañana. Así que les pido que por favor me puedan acompañar al libro de Efesios. Y vamos a estar compartiendo hoy la palabra de Dios desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Siervos, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre, venimos delante de ti en este momento, implorando tu favor, implorando tu misericordia, implorando tu presencia nuevamente en este tiempo tan precioso de compartir tu palabra, Señor, de compartir lo que hay en el corazón tuyo, Señor, y lo que tú has planteado desde el inicio, desde la fundación, desde la creación del mundo, no solamente por crearlo, sino para bien de nosotros, Señor. Te pido que en este momento, Señor, tú me libres de cualquier estorbo, Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón pueda ser compartido sin ningún tipo de distracción, y que al final del día, Señor, podamos ministrar, que podamos edificar y que podamos llamar a salvación a muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Efesios desde ya unas semanas, y en el libro de Efesios hemos visto varias cosas, iniciando básicamente, obviamente, con el tema de la introducción o salutación de Pablo a esta iglesia, pero hemos visto desde la obra de Jesús hasta cómo opera la gracia. Eso lo hemos venido viendo a través de nuestros pastores y también los diáconos. Luego nosotros vimos un llamado a la unidad, pero es unidad bajo ciertas condiciones, no unidad per se, por decir que es unidad como tal, sino que tiene ciertas condiciones. Luego de esto vimos cómo Pablo, antes de eso, unas recomendaciones a la iglesia, unas recomendaciones al liderazgo. Luego vimos cómo Pablo trata la vida espiritual individual, cómo nosotros debemos trabajar en ella, cómo debemos comportarnos contra el pecado. Y finalmente, a partir de las últimas 2 semanas, hemos estado viendo cómo Pablo comienza a presentar consideraciones de cómo debe de ser
o cómo se deben tratar nuestras relaciones humanas, de acuerdo a la palabra. Y eso lo vimos inicialmente la semana pasada con la prédica de nuestro hermano Williams, iniciando sobre el matrimonio. Y en esta mañana pues vamos a tratar, continuando con esa consideración sobre las relaciones humanas, con dos tipos de relaciones más. Pero aquí lo importante es que toda esta consideración sobre las relaciones humanas se sustenta en la prédica del hermano Quirobe. Y básicamente en el capítulo número 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, o antes bien, sed lleno del Espíritu. Entonces nosotros podemos resumir a que todo lo que nosotros planteó Willy y yo voy a plantear en esta mañana, básicamente se centra en estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, definitivamente eso transforma la forma en que nosotros nos relacionamos humanamente con las personas, valga la redundancia. Pero ¿qué de importancia tiene el tema en esta mañana? ¿O por qué es tan importante? A diferencia de todas las otras exposiciones que nosotros hemos visto desde que iniciamos el libro de Efesios, esta en particular va dirigida a ti. ¿Y a qué yo me refiero con que a ti personalmente que va dirigida? Bueno, inicialmente, probablemente varias prédicas estaban dirigidas directamente a cristianos. Otras estaban dirigidas a personas inconversas mostrando la obra de Jesús, cómo se manifiesta. Otras estaban dirigidas al liderazgo, a cómo debe ser el llamado para los pastores. Entonces, muy probablemente, alguna persona, aunque definitivamente era para todas, porque hay enseñanzas que debemos de tomar, probablemente yo pudiese decir, bueno, probablemente esta prédica no directamente está dirigida para ti. Pero tengo palabra para ti, es que en esta mañana esta sí va dirigida para ti. ¿Y por qué razón? Como ya leímos, nosotros vamos a estar tratando con 4 tipos de personas. En primer lugar es los hijos. Aquí nadie puede decir que no es hijo de nadie o que nació de la nada. Entonces definitivamente estoy hablando para ti. Igual para los padres, aunque hay personas que piensan, bueno, yo no soy padre todavía, pero ya tú eres hijo, entonces te estoy hablando a ti en esta mañana, o el Señor te está hablando aquí en esta mañana. La misma forma que aquí habla del siervo, que en este caso vamos a estar cambiando la palabra y vamos a decir colaborador, para un mejor entendimiento de nuestros tiempos. El colaborador, pues sí, estamos hablando para ti en esta mañana. Y al jefe también estamos hablando. Entonces, muy probablemente yo también pudiese decir, bueno, yo no soy colaborador, yo soy jefe. Bueno, pues estamos hablando para ti. Bueno, yo todavía no soy jefe, quisiera hacerlo, soy colaborador. Estamos hablando también para ti esta mañana. Entonces, agárrate de tu asiento porque seguro que tenemos palabra para ti. Entonces, el tema, más que obediencia, honra. Más que obediencia, honra. ¿De qué estamos hablando con este tema? ¿A qué nos referimos? Y para el propósito de esta mañana, pudiésemos estar hablando de muchas definiciones sobre lo que es obediencia y honra, pero quiero que nos centremos para poder aprovechar el tiempo en 2 definiciones puntuales para el propósito de la exposición de esta mañana. Y cuando hablamos de obediencia, nos estamos refiriendo a la acción de cumplir un mandato, una orden. Y aquí estamos hablando de una acción completamente externa. Es decir, es una acción que nosotros podemos visualizar. A la luz de un mandato, nosotros vemos cuando una persona cumple en obediencia o no cumple en obediencia. Entonces hay una evidencia externa de esa acción que se está realizando. Entonces cuando nos referimos a obediencia, estamos hablando de esa acción externa. Y cuando hablamos de honra, hablamos del reconocimiento interno o de tener conciencia de que estamos bajo sumisión. Y por este entendimiento, entonces nosotros obramos en respeto, humildad y consideración. Definitivamente aquí estamos hablando de una acción interna, aunque se ve reflejada y puede ser vista, no tan fácil, porque podemos ver personas que a lo mejor están obedeciendo y no honrando, y eso lo vamos a ver. Pero definitivamente es una acción interna que solamente puedes verlo tú y Dios. Entonces podemos, a partir de estas definiciones, tener un punto muy claro. Nosotros puede haber obediencia sin honra, pero no puede haber honra sin obediencia. No sería honra. Entonces, ¿por qué llega este tema? Llega porque de acuerdo a la Biblia, nuestro requerimiento va más allá de la acción externa, va más allá de obedecer. Implica también obrar con conciencia, sabiendo que es en el Señor que debemos actuar. Y
¿cuándo crea este nuevo paso? Definitivamente con la llegada del Señor Jesucristo. Cuando cambia el paradigma de que nosotros debemos actuar solamente bajo ley o mandamiento. Y hay algo interesante que vamos a ver en este principio particular, de que Dios fue muy claro desde el inicio. Pero podemos decir que en la llegada de Jesús, entonces llega la operación de la gracia, pero llega un mayor requerimiento al creyente, al que dice ser seguidor de Jesús, de no solamente una mera acción externa, sino también de una acción interna, de saber que en el diseño de Dios yo estoy bajo sumisión de otra persona y debo de responder con humildad hacia eso. Y por eso veíamos que en uno de los evangelios, cuando abordan al Señor Jesucristo, Él le comenta de que si alguien te golpeara, pon la otra mejilla. Él pudiese haber dicho, si alguien te golpeara, simplemente déjalo pasar. Y ya, y eso pudiese parecer para nosotros que no está tan mal, pero bajo el diseño de Dios, Él dice, no, pon la otra mejilla. Lo mismo con la milla. Si alguien te hace recorrer una milla, pues el Señor pudiese haber dicho, recorriste la milla, no te pongas a pelear. No, Él dice, no, recorre 2. Entonces es bajo esa pedagogía que aquí la instrucción de Pablo a través de los Efesios es, no solamente tú tienes que obedecer, no es solamente tú debes de cumplir con lo que te están proponiendo, con lo que te están mandando, no, tú debes actuar con honradez, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces, bajo este criterio, definitivamente hablar de este tema hace 70 o 100 años no fuese tan difícil. ¿Y por qué? Porque la obediencia se daba por sentada. No tendríamos que estar hablando de obediencia. A lo mejor este tema más que obediencia, honra, sería tan fácil hablarlo. Tal vez hace 70, 100 años, o tal vez hablarlo en un país donde todavía la cultura tradicional está muy arraigada, tal vez como Japón, donde todavía el respeto a las autoridades, a las personas que están mayores, debería darse por sentado. Y entonces aquí pudiésemos hablar toda la mañana de honra, porque la obediencia la estamos dando por sentado. Lamentablemente en nuestros casos, en el día de hoy, no es así. ¿Y por qué es esto? Por la impiedad y la injusticia. Vemos que a través de la historia hay picos de impiedad e injusticia y definitivamente hoy estamos viviendo unos de esos picos. Y lo vemos que eso no es sorpresa para la Biblia, no debería ser sorpresa para los creyentes. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Entonces, definitivamente hay procesos, hay etapas donde la impiedad y la injusticia llegan a un tope. ¿Y por qué es esto? Porque definitivamente las naciones se han alejado de lo natural. Y cuando estamos hablando de lo natural, hablamos del diseño original de Dios. Decía Agustín Laje en uno de sus comentarios, para los que no conocen, es un argentino que pues no sé si es creyente 100%, pero sí ataca el tema de izquierdismo en temas políticos, económicos, y obviamente en la izquierda tiene una relación muy ligada contra el tema aborto, la igualdad de género y otros temas. Y él dice, porque definitivamente se está viviendo en Sudamérica y en otras partes del mundo, de que hoy en día las minorías gobiernan. ¿Y qué quiere decir con que las minorías gobiernan? Definitivamente, las personas que buscan la igualdad de género, las personas que están detrás del aborto y de otras cuestiones, no son mayoría. Eso podemos contarlo. No son mayorías en un país, sino que son minorías. Pero el nivel de influencia o de poder que están ejerciendo es tan fuerte que están colocando gobernantes a la luz de sus demandas. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que los cristianos somos una minoría también. Y el problema es que hoy en día no estamos influyendo como deberíamos estar influyendo. Si los cristianos como minoría estuviesen teniendo tanto poder de influencia como esas otras minorías que yo he comentado, muy probablemente estuviésemos colocando los gobernantes a la luz de los principios bíblicos. No solamente porque son los principios bíblicos, sino porque está demostrado 1001 veces que los principios bíblicos dan resultados favorables. No se trata de colocar un presidente que sea cristiano o que sea de la misma religión mía. Ojalá que sí. Pero no se trata de eso. Se trata de buscar una persona que vaya de acuerdo a los principios bíblicos que nosotros hemos creído. Pero hoy en día no es así. Hoy en día los gobiernos buscan métodos psicológicos
incrementan presupuestos ante estas mismas minorías, buscando contrarrestar grandes males. Pero ¿cuáles son esos males? Si vamos a aterrizarlo a República Dominicana, probablemente hoy en día los dos mayores males que estamos enfrentando como sociedad es el mal de la delincuencia o de la seguridad, y el otro mal es la corrupción. ¿Y cómo entonces el gobierno enfrenta eso? Y lo vamos a ver también en las consideraciones finales, aumentando el presupuesto para educación. Con eso nosotros resolvemos el problema. Hace ya 8 años que aumentaron el presupuesto y yo no creo que podamos decir que hemos visto una diferencia. Entonces es realmente, peor aún, ha trazado un camino para una mayor corrupción. Entonces, bajo este contexto tan difícil y complicado, veamos qué tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Yo necesito que ustedes se sienten, estén concentrados. En esta mañana no puedo tener un bosquejo tan claro para que puedan responder, porque es más expositiva y pudiésemos de cualquiera de las partes tomar toda la mañana para estar hablando. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible, por lo tanto, requiero de su concentración en este momento. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero, la honra en el hogar. Segundo lugar, la honra en el trabajo, en nuestra vida laboral. Y en tercer lugar, estaremos viendo consideraciones finales. Vamos a leer los primeros 2 versículos nuevamente. Los primeros 3 versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí vemos un punto particular, y es que la Biblia, al igual que la exposición pasada de Willy, empieza por aquellos que están en sumisión. Es algo interesante, pudiese parecer injusto o no tener cierta dignidad, pero la Biblia no es así. La Biblia es equilibrada, es justa, porque es palabra de Dios y Dios es justo. Y eso lo vamos a ver más a detalle, dónde se complementa esto que le estoy comentando. Pero sí vemos que la Biblia empieza por aquellos que están en sumisión. Y empieza directamente con el versículo 1 que dice, obedeced en el Señor a nuestros padres. Así que vemos aquí primeramente una exhortación muy clara que nace de un mandamiento que viene en el Antiguo Testamento. Aquí lo que me parece muy interesante es que empieza el versículo diciendo, obedeced en el Señor. Y no vemos en ninguna otra parte ningún rodeo ni justificación. Aquí Pablo no está diciendo, bueno, mis hijos, vamos a obedecer a vuestros padres, es lo mejor, pero si ellos a lo mejor no se portan bien con ustedes no tienen que obedecerlo tan cierto. Pero no, aquí nosotros vemos un mandamiento muy claro, sin justificación ni rodeo. Obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí entramos a un subpunto de esta honra en el hogar. ¿Por qué razón nosotros debemos de honrar a nuestros padres? Y Pablo da 2 razones. Primero, porque es justo, lo vemos al final del versículo 1. ¿Y qué tiene que ver esto con que es justo? Bueno, tiene que ver con cumplir la justicia de Dios. Y no obedecer, y aquí estoy hablando puntualmente de obedecer, pero tampoco honrar a nuestros padres, es una infracción clara a la justicia de Dios. Es un incumplimiento al mandamiento de Dios. Lo interesante es que esta justicia, y esto sacado del Dr. Martin Lloyd-Jones en su libro La vida en el Espíritu, esta justicia se manifiesta en 2 aspectos, y al final vamos a ver que son 3. Pero esta justicia se manifiesta en 2 aspectos. El primero, el diseño original. Recuerden, obedecer al Señor porque Él es justo. Estamos entendiendo por qué tiene que ver con justicia. Primero, el diseño original. En nuestros corazones, como dice la palabra de Dios, que estaban las leyes de Dios instruidas en nuestros corazones, en el diseño original estaba que obedeciéramos a nuestros padres. Esto no era un tema de debate, esto no es un tema de por qué Dios lo quiso así. Es el diseño original. Y como es el diseño original, lo natural es obedecer a nuestros padres. Entonces, ese primer aspecto tiene que ver con lo natural, con el diseño original de Dios. Pero el segundo aspecto tiene que ver con la ley. Dios no solamente lo plantea
con que lo que Él ha puesto en nuestros corazones, lo que nosotros debemos recordar a nuestra mente, sino que Dios, para no alegar indiferencia ni ignorancia, lo instruye en los 10 mandamientos. Entonces vemos de que en el 5º mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces no solamente se queda en el diseño original, en lo que es natural, sino que ya también es un mandato, es en la ley. Pero hay un tercer aspecto, de acuerdo al Dr. Martin Lloyd-Jones, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y esto lo vemos en el versículo 1 también, que no crean que lo pasé por alto. Porque pudiese decir el versículo 1: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Pero el versículo no dice así, dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Y este tercer aspecto tiene que ver con la gracia. ¿Y por qué tiene que ver con la gracia? Porque Jesucristo vino a eliminar la ley. Entonces ya no solamente porque nosotros es el diseño original que debemos de obedecer, porque es lo natural, porque eso es entendido por Dios, no solamente porque también Dios lo pone tácitamente en las leyes, en los 10 mandamientos, sino también porque por la gracia, por el cumplimiento de la obra de Dios de redención, nosotros debemos actuar en gracia, obedeciendo al Señor Jesucristo. Y aquí siempre viene el aspecto de que entonces ley, gracia, no vamos a un extremo, no vamos al otro. Yo creo que en la iglesia, en esta iglesia, y eso es uno de los puntos que también quería tocar a la introducción, nosotros debemos estar agradecidos por nuestra iglesia. Porque aún cuando hablaba de que la minoría, que son los cristianos, no están influyendo, esto viene porque el evangelio, o la forma en que se predica el evangelio, se ha suavizado. Pero nosotros debemos dar gracias por nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia el evangelio no se ha suavizado. En nuestra iglesia nosotros cada día salimos retados a cumplir los mandamientos de Dios, sabiendo que es por gracia, no por ley. ¿Y en qué sentido? No es que yo voy a alcanzar la salvación por cumplir los mandamientos, sino porque la gracia es más demandante. Y yo voy a cumplir los mandamientos no para alcanzar la salvación, sino como evidencia de que está en mi corazón. Entonces, aquí se trata de eso, de obedecer en el Señor. De que por esa gracia, ahora yo no solamente obedezco porque es lo natural, ni porque Dios lo dice, sino porque mi deleite es agradar al Señor Jesús. Y hermanos, aquí está una primera consideración. Nuestra vida cristiana es esa. Nuestra vida cristiana es entender cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Él ha establecido desde el principio en la creación. En segundo lugar, cuál es su ley, qué Él ha establecido tácitamente como nosotros debemos comportarnos. Y en tercer lugar, de acuerdo a ese gran proceso o obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos actuar en agradarlo a Él. Entonces veíamos que hay dos razones. La primera es porque es justo. Y veíamos que tiene que ver con esa justicia. Ahora, pudiésemos entender, wow, la Biblia, solo porque es justo. Qué cavernícola. Pero es increíble que la Biblia es tan equilibrada, y yo sé que ustedes me han escuchado diciendo eso mucho últimamente, pero es que es así. La Biblia es tan equilibrada. ¿Y cómo nosotros podemos ver eso? Y es básicamente en el versículo número 3, que dice: para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y aquí la segunda razón es esta. Pablo está planteando que Dios provee una motivación extrínseca para nosotros cumplir este mandamiento. Entonces aquí vamos a ver con las dos personas que están en sumisión, los hijos y los siervos. Pero vamos a ver algo interesante, es que a ellos dos que están en sumisión son los únicos dos que se les da un beneficio. Entonces podemos ver qué tan equilibrada es la Biblia, donde primero ordena a aquel que esté en sumisión. Y pueden decir, wow, yo en sumisión, porque yo tengo que someterme. Pero sí, tú eres el único también que te están dando beneficio. Entonces toma la palabra de Dios a tu favor. Y aquí vemos que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí pudiésemos dedicar mucho tiempo, pero yo creo que la promesa está bien clara. Parte de nosotros obedecer a nuestros padres
es parte de eso también recibir la promesa del Señor. Entonces aquí la pregunta es, bueno, entonces solamente obedecer, no, tenemos que honrar. Y en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces no solamente debemos obedecer porque es lo natural, porque es lo que dice la ley de Dios y porque queremos agradar al Señor, sino que debemos honrarlo. Y honrarlo implica yo tener presente en cada momento que Dios lo ha puesto a Él como autoridad y yo debo de actuar en humildad y consideración sobre eso. Así que yo creo que está bien claro cómo nosotros debemos actuar, tanto en obediencia como en honra. Y aquí viene una pregunta, y es algo interesante, aunque no lo vemos en el texto, pero el Señor puso eso en mi corazón esta semana. Y la pregunta debe ser entonces, ¿hasta cuándo debe durar nuestra honra, que incluye obediencia, hacia nuestros padres? ¿Hasta cuándo? Nosotros en nuestra familia siempre hemos sido una familia que le gusta comer. Nosotros disfrutamos el comer. Definitivamente yo creo que mi padre tiene alta causa de eso y mi madre porque le gusta complacernos, definitivamente también lo ha apoyado. Pero cuando niño, mi padre, a él le gusta mucho el pollo guisado, pollo en salsa. Y yo no soy muy amante del pollo en salsa. Y yo, como niño grande, aprovechándome de las debilidades de mi madre, yo soy loco con el pollo frito. Y mi padre también le gusta, pero también a él le gustaba hacer su pollo guisado. Y obviamente la autoridad en la casa es mi padre, y él es el que dice qué se va a comer. Y cuando tocaba ese día de la semana, que tocaba pollo guisado, yo, aprovechando la debilidad de mi madre, decía, mami, fríeme el mío. Y pasó un par de veces de que mi madre me freía mi pollo. Pero ustedes conocen el carácter de mi padre. Cuando llegaba a la mesa y veía ese pollo guisado y veía también ese pollo frito, y decía, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Hasta que un momento dijo, mi hijo, cuando tú tengas tu casa, tú decides qué se va a comer. Mientras tanto, tú te sometes. Santo. Y entonces aquí pudiésemos, yo tomando de ese episodio, pudiésemos tomar entonces, decir, bueno, entonces la obediencia o la honra a nuestros padres, obviamente yo conocía lo que mi padre quería decir en ese momento, pero no todo el mundo puede tomar de la forma correcta. Yo pudiese haber dicho, bueno, cuando yo salga de mi casa, en ese momento se acabó la obediencia. En ese momento se acabó la honra. Y déjeme decirle de que la palabra de mi padre fue motivador, por eso me casé a los 22 años, para yo poder hacer mi pollo frito antes de tiempo. Pero en este punto lo que quiero plantear es que la obediencia no termina al salir de nuestro hogar, la honra no termina al salir de nuestro hogar. Entonces esa obediencia se manifiesta en 3 etapas de nuestra vida. La primera etapa es cuando estamos debajo del hogar. Muchas veces crea la duda de que qué tanto debo obedecer, hasta qué edad. Bueno, si yo estoy hasta los 18 años, pero ya yo tengo más de 18 años, ya yo soy mayor, ya yo puedo tomar mi propio criterio. Lamentablemente no. Mientras usted esté bajo el techo que está de sus padres, si ellos están en la autoridad, usted debe de someterse a obediencia. Ahora, si usted no se quiere someter a esa obediencia y puede probablemente honrarlo, obediencia a lo que usted cree, ojalá que sea como Dios crea, entonces usted debe de salir del hogar. Eso no quita que usted no va a obedecerlo ni que lo va a honrar, pero por lo menos está fuera del hogar. Pero mientras usted esté bajo el techo de su hogar, no importa qué edad usted tenga, usted debe de obedecer y honrar a sus padres bajo el techo. Eso es someterse a toda indicación que Él dé. Pero la obediencia no termina ahí. Nosotros podemos casarnos y salir de nuestro hogar, que es el diseño original de Dios, que nosotros solamente salgamos de nuestro hogar cuando hayamos contraído matrimonio, y lo veíamos la semana pasada. No dice, el hombre dejará el hogar cuando tenga 23 años, o dejará a su padre cuando tenga 25 años, no. Él dice, dejará a su padre y a su madre cuando vaya a unirse en una sola carne. Entonces ese es el diseño original, yo creo que eso está claro. Pero viene entonces la segunda etapa, cuando salimos del hogar. Cuando salimos del hogar, probablemente ya hay una diferencia de criterios en cómo tú administras ciertas cosas o cómo tú te desempeñas, pero eso no quita que la honra
ha desaparecido o que la honra pasa a otro nivel. No, es la misma honra. Nosotros estamos llamados, aún saliendo fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, a seguir honrando de la misma forma a nuestros padres. Aquí nosotros en la Biblia no vemos un momento de caducidad de esta honra. No vemos que dice, bueno, hasta que tú salgas de tu casa, ahí se acaba la honra. No, la honra persigue. Entonces es nuestro deber, aun cuando salimos del hogar, obedecer y honrar a nuestros padres. Pero pudiésemos decir entonces, bueno, mi padre ya partió con el Señor, o mi padre murió, puede ser que no sea cristiano, entonces ya hasta ese punto llegó mi honra y obediencia. Lamentablemente tengo que decirte que no. Ahora tu labor es honrar el legado que ha dejado tu padre. Entonces, no solamente termina cuando él muere, termina hasta que el Señor nos llame. Este mandamiento es por toda nuestra vida. Nuevamente, la Biblia es equilibrada. Yo no sé si tú quieres vivir largos años de vida en esta tierra y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti, pero este es el primer paso para hacerlo. Aquí tengo un punto que quiero destacar, y es el tema de que, bueno, es un tema siempre de mucho debate, de que, bueno, si soy creyente y mis padres no son cristianos, entonces ¿a qué yo debo de someterme? Hay un punto muy radical, un extremo, es de que ya yo tengo un solo Señor y a Él yo solamente debo de obedecer, a Él yo solamente de cumplir. Mis padres están ahí, pero yo solamente sirvo a un Señor, y no vemos que la Biblia trate ese punto de esa forma. Nuevamente aquí vamos al punto central, debemos de estar llenos del Espíritu. Y estar llenos del Espíritu es nosotros ser evidencia, un ejemplo a esos padres no creyentes de la obra de misericordia que es el Señor con nosotros. Y eso implica obedecerlos y honrarlos de la misma manera. Ahora, definitivamente hay un punto donde ya nuestra salvación se pone en juego, donde probablemente hay padres que con cierta malicia pues tratan de afectar nuestra relación con Dios. Ahí debemos de pedir sabiduría. Pedir sabiduría, y definitivamente cuando afecta nuestra relación con el Señor hay acciones que hay que tomar. Pero si no ha llegado a ese punto, que le puedo asegurar que no es la mayoría de los casos, nuestro deber sigue siendo obedecer y honrar al Señor aun cuando nuestros padres no sean creyentes. Más bien es una motivación o es un mayor reto a que yo tengo que, como evidencia y ejemplo, llamar a mi padre al Evangelio por la forma en que yo me comporto. No respondiendo a la forma como él pudiese con malicia actuar sobre mí, sino dando la milla extra. No se trata de solamente cumplir o obedecer, se trata de honrar. Así que con esto pasamos al segundo punto de la honra en el hogar, y esto tiene que ver con los padres. Y vamos al versículo número 4. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Aquí vemos de que no solamente trata con los hijos, sino que viene el turno de los padres. Entonces la Biblia es equilibrada. Y el punto aquí particular es de que definitivamente hay una igualdad de dignidad, tanto en los hijos como en los padres. Pero eso no quita un orden de autoridad que ha puesto por Dios, y lo hemos visto muy claro. Aquí dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación. Y eso es muy interesante. Hoy hay muchos movimientos, o eso lo veíamos a partir de casi 20, 25 años atrás, obviamente por una influencia en Estados Unidos más que nada, donde se prohibía castigar físicamente a los padres porque no era una labor correcta. Y básicamente ellos decían que no debe haber disciplina, pero aquí la Biblia es muy sabia, dice criarlos en disciplina y amonestación. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Que se puede criar en disciplina y amonestación sin provocar a ira a nuestros hijos. El problema es cuando nosotros aplicamos la disciplina incorrecta. No se trata de si aplicamos disciplina o si no aplicamos disciplina, los dos extremos. No se trata de eso. Se trata de aplicar la disciplina correcta y evitar la disciplina incorrecta. Entonces aquí hay un concepto que quiero traerle esta mañana a vosotros padres, y es que así como nosotros hemos hablado de administración en muchas cosas, la disciplina también se administra. Entonces nosotros debemos de saber cómo administramos la administración que damos a nuestros hijos. Y esta administración de disciplina se sustenta en 5 puntos que quiero mostrar en esta mañana. En primer lugar, la disciplina debe ser consistente, no caprichosa. Nosotros debemos de evitar, y hoy hay muchos ejemplos, y yo sé que lo hemos visto, si no lo hemos visto en nuestra familia, lo hemos visto en personas allegadas a nosotros o de otras maneras,
donde la disciplina es caprichosa, nosotros en un momento podemos decirle, hey, no hagas esto, pero probablemente haga algo más fuerte y nosotros seamos indiferentes y lo dejamos pasar. Y eso tiene que ver mucho con los egoísmos de los padres. Y es algo que definitivamente yo he tenido que trabajar en mi casa conmigo mismo, y yo sé que mi esposa también. Cuando nosotros somos más fuertes en la disciplina, cuando es algo que afecta directamente nuestro propio deseo, cuando afecta algo de que afectó un juego mío, un adorno de la madre, ¿estamos nosotros siendo egoístas y estamos siendo más fuertes en ese punto que a lo mejor en otro punto que tenga alguna mayor relevancia? Aquí el llamado es ser consistente. Nuestro llamado es a ser consistente en la forma como administramos la disciplina. No se trata de yo ser fuerte en un momento por alguna cosa particular y luego en otro, no, eso es capricho. Y nosotros debemos de evitar ser caprichosos en la disciplina. El segundo punto, la disciplina debe ser firme, no indiferente. Si nuestros hijos están desobedeciendo o están actuando de una forma equivocada, él debe de entender que él está haciendo mal y debe de ser firme. Yo no debo de ser indiferente, yo no debo de dejar pasar por alto, porque si no se va a volver un cúmulo de acciones que van a moldear su conducta, no solamente cuando esté contigo, sino cuando mañana vaya a estar en otro lado. Entonces no debemos ser indiferentes, debemos de ser firmes. El tercer punto, los padres deben actuar bajo razonamiento, no sobre lo irracional. Nuestros hijos nuevamente deben de entender por qué se está aplicando la disciplina, cuál es la falta, por qué yo aplico la disciplina. Y un punto muy importante, nosotros debemos de escuchar. Nosotros debemos de crear ese proceso de razonamiento en nuestros hijos. A ver, ¿qué tú hiciste? ¿Tú entendiste que lo hiciste mal? ¿Entendiste que no lo hiciste mal? ¿Cuál es la razón de ellos? Eso es un proceso de crianza, es un proceso de educación y se aplica ahí en el proceso claro de la disciplina. Es un buen momento para yo educar a mi hijo, para yo criarlo. Por eso se trata de la administración de la disciplina. Entonces, debemos de actuar bajo razonamiento. En ese momento estamos aplicando la función de un juez. A ver, ¿cuál es tu parte? ¿Qué tú presentas? No significa que yo voy a justificar lo que él está haciendo, pero puede ser que en alguna ocasión sí él lo haya hecho una acción, no necesariamente por una intención inadecuada, pero también puede ser que sí lo haya hecho con una intención inadecuada. Y me dice, sí, mi niño lindo, yo te escuché, yo te entendí, pero lo hiciste mal. Entonces es una muy buena oportunidad para actuar. El cuarto punto, y es un punto que tocaba Bianca y Willy esta mañana, y para mí es de los más importantes. La mejor disciplina es el ejemplo. Nosotros cada día tenemos la oportunidad con nuestros hijos de mostrarle cuál es el mejor camino. Y no es enseñándolo, no es instruyéndolo en la palabra, es con nuestro accionar. Desde una práctica tan común como llaman a la casa, papi, te buscan, dile que yo no estoy aquí. ¿Qué yo estoy enseñando? Pero yo me voy aún más lejos, porque eso puede parecer algo, ya eso está bobo, eso lo conocemos, sí, ¿verdad? Que jajaja, qué risa. Pero yo me voy más lejos. Hay padres que tienen la cara dura, por decirlo así, de cometer una infracción, por el mismo ejemplo que comentaba Willy, de yo ando en la calle, esta gente, un momento de ira, y le dice al hijo, no me copies. Esto que yo hice no es para ti, esto fue solamente un momento. ¿Y qué le estamos enseñando a los hijos? Yo creo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Quinto punto. La disciplina siempre debe estar basada en el amor. ¿Y en qué amor? En el amor que tenemos nosotros a nuestros hijos. Y aquí vamos a ver, ya vimos puntos puntuales de los que están en sumisión, ahora vamos a ver los que están por encima en autoridad. ¿Y qué tiene que ver eso? Empezamos con los padres. ¿Por qué tiene que estar basado en el amor? Básicamente porque nosotros debemos ser una comparación de lo que es Dios nuestro Padre con nosotros padres, como nosotros hijos de Él.
Entonces, de la misma forma en la que nosotros quisiéramos que Dios nos tratara como hijos de Él, de esa misma forma nosotros debemos actuar con nuestros hijos. Y básicamente, ¿qué es eso? Es con nobleza. Y si todavía el término no está claro de qué es nobleza, es básicamente actuar de buena voluntad, como Dios trata con nosotros. No significa que Él es buenachón, significa que Él es justo, pero que de Él procede toda cosa buena, que su voluntad es buena. Por lo tanto, a nosotros aplicar la disciplina con nuestros hijos debe estar fundamentada en ese mismo amor. Ese amor no significa ser indiferentes, ese amor significa de que yo lo estoy haciendo por la razón adecuada. Entonces es nuestro deber entender por qué razones nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos de la forma en que lo estamos haciendo. Segundo punto, la honra en nuestra vida laboral. Iniciamos nuevamente con los que están en sumisión, que son los siervos, que para nuestro punto aquí particular hablamos de que estamos hablando de, vamos a llamarle colaboradores. Y aquí en el versículo, empieza en el versículo número 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Aquí algo muy importante es que la Biblia está hablando, yo puedo decir, sí, bueno, que está hablando de siervo, no sabemos si está hablando de un empleado, de que... No, aquí lamentablemente la Biblia es muy clara. Aquí cuando se habla de siervo se está hablando de esclavo. De aquel esclavo que no recibía una remuneración particular, sino que solamente el amo tenía la responsabilidad de cubrir con su techo y con su comida. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, entonces Israel, Pablo aquí no nos está hablando a nosotros, podemos volar esa parte. Lamentablemente la carga es aún mayor, porque nosotros sí estamos recibiendo un beneficio por nuestro trabajo. Entonces aquí todavía se cumple la palabra de Dios aún más. Si nosotros siervos estamos recibiendo un beneficio que Dios en su gracia ha planteado que ahora veamos de esa forma, entonces nosotros debemos de actuar con mayor responsabilidad en cumplir la obediencia a nuestros amos, a nuestros jefes. La importancia nuevamente es la honra, no la obediencia. Porque él pudiese haber dicho, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, y se hubiese quedado ahí. Pero no, él dice con temor y temblor. Entonces el temor y el temblor sale de una acción interna que definitivamente tiene que ver con la honra. Habla de sencillez de corazón. Nuevamente otra acción interna. Como a Cristo. Aquí quiero tratar 3 puntos finales de este subpunto. Y es que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es nuevamente reconocer cuál es la intención de nuestro corazón. Y lamentablemente hoy en nuestro día nosotros vemos lo que se llama el vitrineo o el tumbapolvo. Y es que el que está siempre atrás del jefe viendo, esperando ver que lo hagan, de que está haciendo una acción externa, pero no necesariamente, aquí estamos hablando, no necesariamente del que la acción interna sea la adecuada, no es necesariamente está honrando, sino que lo está haciendo para que lo vean, para caer en gracia, para agradar plenamente. Yo creo que en el juicio que todos vimos la semana pasada, vimos mucho de eso, y se mencionaba nuevamente testaferro, testaferro, testaferro. Veíamos como probablemente 4 o 6 personas de ese hermano del expresidente, pues actuaban, y muy probablemente se lo vemos mucho en la política. Todos queremos agradar a los hombres, pero no necesariamente porque lo estamos haciendo de buena voluntad, con una intención adecuada, sino porque queremos agradarlo, porque buscamos un beneficio a través de eso. Y eso es muy común en nuestra cultura. El dominicano es muy así. Hay términos que no lo voy a mencionar, pero que son muy claros de nuestra cultura. Aquí Pablo no está diciendo, no agraden a los hombres. Él no está diciendo aquí eso, porque nuevamente es el equilibrio de la Biblia. Él lo que está diciendo, señores, revisen cuál es su motivación. ¿Su motivación es realmente agradar a los hombres para recibir un beneficio? ¿O su motivación es realmente agradar a los hombres porque tú quieres agradar a tu gran Señor? Nuevamente el llamado está a revisar cuál es la motivación que tenemos para actuar. Aquí el segundo punto, y es que, bueno, algo muy común en los colaboradores, en las empresas, esas conversaciones que siempre se dan en la hora de almuerzo, es que cuando yo sea jefe, cuando yo sea gerente, cuando yo sea director,
ustedes verán cómo serán las cosas. Nosotros vemos muchos episodios en la Biblia donde dice la Biblia o donde nosotros podemos sacar el tema central de que preocúpate por ser fiel en lo poco. ¿Y qué quiere decir eso? Señores, nosotros nuevamente, los colaboradores, cada día están siendo puestos a prueba para ocupar una función de mayor rol. Entonces, nosotros debemos de preocuparnos que como colaboradores, nuestro accionar sea completamente adecuado. Nosotros, si tú quieres, es verdad, cuando tú seas jefe, qué bueno que tienes esas proyecciones, qué bueno que tienes esos anhelos, pero compórtate entonces como desde ahora como un jefe. ¿Cómo tú te comportas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tú te comportas con los que pudiesen estar por debajo de ti? Y nosotros vemos eso muy claro en una de las parábolas cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? Y Él presenta una palabra. Y Él dice que uno de los siervos le debía mucho dinero al amo. Y va donde el amo. Y el amo le pregunta por eso. Y el siervo le dice, Señor, permíteme, perdóname, déjame yo trabajar con esto, perdóname mis deudas. Y el amo le dice, sí, estás perdonado, puedes irte a tu casa. Y bueno, el siervo se quedó ahí, pero no, al siervo se le puso a prueba. Al siervo se le dio la oportunidad de ser amo. No dice que eran súbditos de él, sino compañeros, y por eso hago el énfasis de cómo nos estamos comportando con compañeros. Compañeros que vinieron delante de él, que también le debían a ese siervo. Y el siervo no quiso perdonar y lo metió a todos a la cárcel hasta que le pagaran. Entonces ahí el siervo tuvo la oportunidad de comportarse como amo y falló. Entonces, nuevamente, nuestro reto es cómo nos estamos comportando como colaboradores. ¿Cómo nos estamos comportando como siervos? Cada día tenemos la oportunidad de comportarnos como amos. Si un hermano de la iglesia, y voy a tomar el atrevimiento de comentar este episodio, pero tal vez un poco ilustrativo, pero pasa cada día, y lo que probablemente no lo vemos, él dice que él entendía que ya tenía que ocupar una posición de supervisión, y todo el mundo se lo decía, oye, tú tienes que ser el próximo supervisor, tú tienes que ser el próximo gerente, que a ti eso no te lo despinta nadie, pero él veía que no pasaba ese proceso. Y pasa el tiempo y hasta que el superior del jefe le llama la atención y le dice, ¿tú sabes por qué tú no eres supervisor? Porque nosotros hemos visto que durante la comida o el almuerzo que provee la empresa, tú dejas muchas sobras y eres indiferente a cómo tratas eso. ¿Y qué yo quiero ilustrar en eso en este momento? En ese momento tan sencillo como la comida, yo tenía la oportunidad de ser jefe y fallé. Entonces, en detalles tan pequeños como llegar a tiempo, como ser responsables, como responder adecuadamente ante una función, como tratar bien a mis compañeros, como tratar probablemente a la gente que asea el lugar, que puedo entender que a lo mejor no está en mi mismo nivel, o con otros. Nosotros cada día estamos siendo puestos a pruebas para ver cómo nosotros nos comportaríamos como somos. Y es ahí donde nosotros debemos de fielmente cumplir con el mandato de honrar a nuestro Señor. Nuevamente, el siervo está en sumisión. La Biblia aquí presenta otra recompensa. Solamente la presenta al hijo y al siervo. Nuevamente el equilibrio. Yo estoy en sumisión, pero yo tengo recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Hermano, si tú eres siervo, si tú eres colaborador, el bien que tú hagas en tu trabajo, ese tú vas a recibir del Señor. Lamentablemente, igual que la otra motivación, es una motivación que puede tener resultados positivos o negativos. Eso quiere decir que si tú no actúas bien, tú no puedes esperar recibir el bien del Señor. Así que nuestra responsabilidad es hacerlo. Nuevamente, ¿qué motivaciones nosotros estamos utilizando? Y aquí vamos a la responsabilidad del amo o del jefe. No dice mucho, pero me parece interesante algunas cosas y eso lo vemos en el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Aquí el primer indicamiento es que hagan lo mismo, que ya ha planteado el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Pero dice, dejando las amenazas, eso nuevamente es muy común. Y en ese tiempo probablemente lo que decía es que, oye, yo te voy a botar para la calle, o yo te voy a vender, o yo te voy a matar, porque tenía la autoridad sobre esa persona. Entonces, muy probablemente los amos
actuaban amenazando. Y eso nuevamente es una motivación extrínseca. Gracias a Dios los tiempos han cambiado, hay estudios de recursos humanos, ahora buscamos otro tipo de motivaciones, hay intrínsecas, hay trascendentales, hay extrínsecas. Y siempre vemos cómo nosotros podemos hacerlo, pero en ese momento definitivamente las amenazas era probablemente la mayor motivación que utilizaba el jefe. Y lamentablemente eso no ha escapado de nuestros días. Nosotros continuamente vemos jefes que actúan de una forma desproporcional, que actúan bajo amenaza. Hey, yo te voy a botar aquí si tú no haces eso. Constantemente se vive de eso. Y aquí el Señor, a vosotros, los que son jefes o los que están en posiciones de autoridad sobre colaboradores, nos dice, dejen de hacer amenazas. Así no es como trabaja la pedagogía bíblica, así no es como trabaja la pedagogía del Señor. Aquí la responsabilidad, igual que los padres, a los jefes, es mucho mayor y las implicaciones son muy fuertes. A veces quisiéramos tener seamos, y a mí me encanta cómo Liliana lo presenta, hablando sobre la sumisión y las mujeres, cuando ella dice, yo estoy muy agradecida de ser mujer, porque yo no tengo que cargar con la responsabilidad que tiene el esposo, porque él es el que va a dar cuenta por la familia. Muchas veces nosotros queremos los beneficios de que, ay, sí, yo quiero liberarme, yo quiero, y ella lo plantea muy bien, yo prefiero quedarme en sumisión y no tener que responder en mi casa, a yo estar libre, estar liberada y que a mí me hagan el juicio de cómo yo guardé a mi familia. Lo mismo aplica para los jefes. ¿Tú quieres ser jefe? ¿Tú quieres tener supervisión? Ten cuenta de que a ti se te va a pedir mayor cuenta. Y aquí es muy fuerte, porque pudiese decir Pablo de una vez, sabiendo que el Señor vuestro, pero él dice primero, sabiendo que el Señor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? De que Él lo va a defender si tú no actúas bien. Así que procura tú comportarte adecuadamente, porque antes de ser el Señor tuyo, Él es Señor de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos procurando eso? Definitivamente es responsabilidad de los jefes crear un ambiente de respeto y de integridad. Lo mismo que los padres. Es responsabilidad de ellos de crear ese ambiente de integridad. Y eso lo hacen con el ejemplo. El jefe es el encargado de crear la cultura empresarial. ¿Cómo tú creas la cultura empresarial? No es porque se vea bonito de que seamos puntuales, seamos íntegros, no robemos. ¿Y tú qué estás haciendo? No hablamos mentira, pero tú el ejemplo que tú estás dando es diferente a eso. El lenguaje que tú utilizas no es el adecuado. No se trata de lo que yo quisiera tener en mi visión, en mis valores. Se trata de lo que yo como jefe estoy haciendo, influyendo sobre las personas cada día. La responsabilidad de los jefes es aún mayor. Y la mejor forma de cómo yo responder es sobre el ejemplo. Antes de pasar a las consideraciones finales, hay un punto que, aunque no abarca nuestro texto, que yo quisiera tocar y tiene cierta similaridad y tiene que ver con las autoridades, los gobiernos. ¿Y por qué tiene cierta similaridad? Porque jurídicamente el gobierno tiene una forma o una presencia paternal sobre los ciudadanos. Entonces nosotros pudiésemos decir que jurídicamente nosotros nos debemos al gobierno o al Estado. Hoy en día nosotros vemos de que por cualquier cosa la gente desobedece, la gente enfrenta. Aquí el mismo mandato se apresta para nosotros como ciudadanos. Nuestro deber es obedecer y honrar. ¿Hasta qué punto nosotros lo estamos haciendo? Definitivamente es casi el mismo juego de hijos y cristianos y padres no creyentes. Muy probablemente nosotros tenemos un gobierno que no sea creyente de fondo. ¿Hasta qué punto eso nos quita que nosotros no obedezcamos? Hasta que afecte nuestra relación con Dios. Mientras no lo esté afectando, definitivamente nosotros debemos de obedecer. Hoy vemos que ya hoy los cambios globales es que, señores, yo no estoy de acuerdo con este punto, salgamos a la calle. Salen a la calle, vemos el caso de Chile, que a lo mejor no es tan conocido, pero Chile destruyeron media ciudad solamente porque no estuvieron de acuerdo con un punto que se hizo. No estamos diciendo si fue bueno o si no fue malo, estamos haciendo la forma en que se respondió.
Lo grande es que actúan en tanto nivel de ignorancia, por no llamarle de otra forma tan despectiva, pero afectando patrimonios que son de ellos mismos, porque son patrimonio del Estado. O sea, qué inteligente tú tienes afectar patrimonios del Estado que son patrimonios tuyos, no tiene nada inteligente. Pero como hoy las generaciones han cambiado, y ya yo entiendo que si yo tengo una razón para desobedecer, puedo hacerlo. El mandato de Dios definitivamente es la honra, pero si tú no quieres honrar, el mandato está si tú debes obedecer y someterse a eso. Eso no significa que en algún momento nosotros podamos presentar nuestra queja, que podamos protestar si se da una indicación particular. No, eso no quita que nosotros no podamos hacer. Lo que nosotros como iglesia debemos estar claros de que nuestro trabajo es en la iglesia, y una vez en la iglesia es influir a través de los círculos que nos rodean. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que plantea la iglesia, la Biblia, perdón. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos de obedecer las autoridades que ha puesto Dios, y eso lo vemos en Romanos. Pero nuevamente, aquí lo vemos en una función de que el gobierno funciona jurídicamente con nuestros padres y nuestro mandato es obedecer a ellos. Finalmente, consideraciones finales. Punto número 1, vamos a ver 3 consideraciones finales. Obedece por reflejo, honra por mandato. Primera consideración. La obediencia siempre debe ser por reflejo. No es por qué yo voy a obedecer, cuál es el razonamiento del mandato que tú me estás dando. No. Aquí Pablo fue muy claro y dice obedeced. La primera palabra del capítulo. Entonces nuestro llamado es obedecer por reflejo. Pero no se queda ahí. Por mandato debemos de honrar. O sea que no solamente yo debo de obedecer por reflejo, sino que yo debo de tener conciencia clara de que a quien yo estoy obedeciendo es una autoridad puesta por Dios, y mi deber no es solamente obedecerlo externamente, sino honrarlo en mi corazón. La segunda consideración final. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Por qué este capítulo es tan importante? Y la consideración es: el llamado y nuestra responsabilidad es ahora. ¿Por qué es tan importante? Definitivamente el nivel de influencia que nosotros podamos crear parte de este capítulo. Israel, ¿y qué tú quieres decir con eso? No importa cuánto el gobierno aumente en el presupuesto de educación, si es un 3, si es un 4, si es un 5, si es un 6. Eso no va a cambiar el nivel de impiedad e injusticia que hay en este mundo provocado por el pecado. El gobierno pudiese colocar el 50% del Producto Interno Bruto del presupuesto hacia educación y eso no va a resolver ningún problema. Ahora, aquí la Biblia sí plantea cómo se resuelve ese problema. ¿Cómo se resuelve? En primer lugar, la forma como nosotros criamos a nuestros hijos. Esa es la forma original. No es responsabilidad del gobierno educar a nuestros hijos, enseñarles buenos valores, modelarlos. No, es responsabilidad de los padres. Entonces ese es el nivel más importante de cómo una nación puede cambiar el rumbo a que se dirige. Y es en la forma en que los padres crían a sus hijos. Y eso pudiésemos hablarlo a grandes personas. Empecemos por aquí. Empecemos el nivel de influencia por nuestra casa. Nuevamente, a veces quisiéramos decir, yo quiero ser presidente para yo cambiar. Yo quiero ser alcalde para que ustedes vean cómo se maneja una ciudad. Empieza por tu casa. Ese es el primer nivel de influencia. Luego es el trabajo. El trabajo incluso tiene una función más fuerte que el matrimonio. Aunque definitivamente el núcleo de la sociedad es el matrimonio y luego la familia. Pero ¿por qué quiero hacer énfasis en el tema del trabajo? Porque nosotros estamos expuestos a mayor cantidad de personas y el nivel de influencia se puede volver exponencial. ¿Cómo nosotros estamos influyendo en nuestros trabajos? ¿Cómo estamos influyendo a nuestros compañeros? ¿Cómo estamos influyendo a nuestras autoridades? ¿Y cómo las autoridades estamos influyendo a nuestros súbditos o a nuestros colaboradores? No se trata de lo que el gobierno puede hacer. Se trata de cómo yo, cristiano, puedo ser sal y luz en medio de este mundo caído.
Tercer punto y finalmente. Nuevamente, dijimos muy claro cuál era la idea central y por qué se ve reflejada en cómo nosotros debemos comportarnos. Y eso tiene que ver con el capítulo 5, versículo 18. Entonces, nuestra tercera consideración final es llenarnos del Espíritu. Si nosotros nos llenamos del Espíritu, definitivamente estas indicaciones que hemos visto en esta mañana van a ser muy fáciles de llevar. Si estamos faltos del Espíritu y nos estamos embriagando con otra cosa, definitivamente será muy difícil. Eso no quita nuestra responsabilidad de hacerlo. Yo lo que te estoy recomendando es que si tú quieres que estas indicaciones que pueden parecer un poquito difíciles sean más fáciles, llénate del Espíritu. Hermanos, nuestro llamado es hacer sal y luz en la tierra. Y Dios ha trazado la forma en que nosotros debemos hacerlo. Nuevamente, nuestras responsabilidades ahora. Nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es espada, ella nos afecta. Ella nos indica cómo nosotros debemos de movernos. Ella nos indica los cambios, las transformaciones que tenemos que hacer en nuestra vida, Señor. Y definitivamente marca una pauta de lo que debe de ser una persona creyente y lo que no es una persona creyente. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, a entender tu diseño, si no lo hemos entendido aún. A atender lo natural. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a ver cuáles son tus mandamientos, pero más que todas las cosas, ayúdanos a amar al Señor Jesucristo. Ayúdanos a agradarlo sobre todas las cosas, porque a partir de ahí seremos felices en tu presencia. Sigue con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús.